Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto que nos acompañen de nueva cuenta. El día de hoy tengo una entrevista que créanme que va a estar muy interesante, sobre todo por el contexto de la misma, familias y adicciones. Así es que quédense, miren, se encuentra conmigo el psicólogo Jorge Edgar Campos Aguilera, quien estudió su licenciatura en Psicología Clínica en el Centro Universitario de Tijuana, Campus Ensenada, en la generación 1997-2000. Y de ahí se dio a la tarea, por sus intereses profesionales, de seguir capacitándose en muchísimos aspectos. Maestría en psicoterapia gestalt, maestría en hipnosis ericksoniana, maestría en psicoterapia familiar y adicciones, posgrado en terapia cognitiva conductual, diplomado en el tratamiento de las adicciones por centros de integración juvenil, especialidad en psicología de las adicciones por Monte Fénix, diplomado en diagnóstico y prevención y tratamiento de las adicciones en la Universidad Iberoamericana, diplomado también en psicología organizacional y recursos humanos por parte del CETIS Universidad. Bueno, él ha estado en Argentina, él ha estado en muchas partes, en la Ciudad de México también. Y actualmente él está ocupando la coordinación municipal del programa en adicciones del Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California y nos visita por parte del Centro de Bienestar y Desarrollo Humano Pascal. Y así es que les recomiendo que se queden porque se va a poner muy interesante. Este podcast es traído a ustedes por cortesía de ensenadaonline.net, un portal de noticias diferente con la información de Ensenada, México y el mundo. Si deseas estar realmente informado, visita www.ensenadaonline.net o síguelo en su página de Facebook Ensenada Online. Jorge, ¿cómo estás? Hola Armando, muy buenas tardes. Muy Me, bien, gracias por la invitación. me da mucho gusto recibirte el día de hoy y créeme que para mí es un honor platicar de este tema Sí, porque me he dado cuenta que no es un tema fácil, así que hay es. muchos problemas en la sociedad y cuando me dijeron que íbamos a platicar sobre adicciones y familia, empecé a pensar en la correlación que existe Claro. cuando un miembro de la familia cae en un tema como las drogas. Y me gustaría que nos empezaras a platicar desde el principio. ¿Cómo una familia puede detectar las señales de que algún miembro, un hijo, un hermano, etcétera, Claro. está involucrado en el mundo de las drogas? Muy bien. Sí, bueno, quisiera partir primeramente por entender qué es familia, ¿no? Eh, la familia es algo muy importante, es un núcleo, ¿no? Es de miembros, ¿no? Se dice que la familia es un sistema abierto donde puede entrar a miembros externos como puede salir. Entonces, dentro de este sistema suceden cambios, suceden situaciones que van llevando a que cada miembro de la familia eh, determinen alguna actitud, alguna conducta, ¿no? De acuerdo a las acciones de ese sistema. Algo importante también dentro de un sistema familiar es los roles, las jerarquías. Eh, en el caso de los jóvenes, que es de entrada, las adicciones empiezan a tempranas edades. Entonces, a tu pregunta, como padres o como miembros de la familia, como líderes de una familia, ¿cómo detectar esa parte? Es si el familiar empieza a tener conductas ya no muy normales a las comunes, a las diarias, a lo cotidiano. Si es un adolescente, empieza a tener bajo rendimiento escolar, eso es pues, podría ser un factor. Eh, las situaciones emocionales, si antes le gustaba estar mucho en el internet, en el videojuegos o el joven a lo mejor participaba en algunas otras acciones escolares, pues ya no quiere ir a las clases de guitarra, ya no quiere ir a esas clases de karate, o ya empieza a bajar su rendimiento en ciertos roles de su vida cotidiana. Entonces son señales que hay que ver y hay que estar atentos como parte de padres en este caso o familiares. En el caso de adultos, la pareja, por ejemplo, eh, empieza a detectar ciertas situaciones que como pareja eran muy habituales y empiezan a bajar también de ritmo, ¿no? Entonces son señales que, bueno, en la intimidad, por ejemplo, en la pareja o en situaciones de sociales, ¿no? Ya no hay tanto interés en salir, ya no hay tanto interés en ciertas cosas en común que tenían anteriormente y eso empieza a notarse en la economía, por ejemplo, también,
como adultos, ya las finanzas del hogar Ya no alcanzan. ya no alcanzan y empiezan los conflictos, ¿no? Empieza, oye, pero ¿por qué no? Y empieza mucho una serie, una dinámica de mentiras, de justificaciones, que al final de cuentas votan, ¿no? La Claro. verdad vota, ¿no? Entonces el familiar, la pareja, los padres empiezan a ver que algo está sucediendo, que son esas pequeñas señales que al final de cuentas ya se abordan, pero algo muy, muy curioso. Muchas veces, por lo general, el familiar que está consumiendo alguna sustancia lo niega. Es muy común. Entonces, entre más lo niegan y siguen sucediendo señales, el familiar, hay algo muy interesante. El familiar de repente sabe que está pasando algo, sabe, lo intuye, incluso a lo mejor ya lo vio, ya tiene evidencia, pero también cae en esta parte de la negación, ¿no? Claro. ¿Por qué? Por el miedo, por, eh, por el miedo a aceptar esa realidad, que su hijo, su hija, o su pareja, o su miembro X familiar, ¿no? Entonces, llega el punto donde lo niega por ese temor a enfrentar y qué es lo que viene, ¿no? Entonces sí es complicado. Claro, Jorge, incluso ya abundando un poco más en lo que comentas, llega un momento en que hay proteccionismo también. No fuiste a trabajar, no te Claro, preocupes. Mira, yo hablo tu trabajo y digo que te por enfermaste. supuesto. O alguna otra circunstancia de que no pagaste tal cosa, no te preocupes, yo te la pago. ¿Hasta dónde es recomendable que se abran los ojos? Hay que abrir los ojos, no hay que cegarnos ante esta realidad por más que nos duela. Así es. Sí, tienes toda la razón. Aquí lo importante es empezar, si ya me di cuenta, si ya sé que algo está pasando, tomar cartas en el asunto, ¿no? Buscar apoyo, buscar ayuda, porque si esto lo vamos dejando, vamos cayendo también en esto que le llamamos la codependencia ante la situación del consumo del otro familiar. Es decir, yo también dependo de tu hábito adictivo que estás teniendo, pero aparte me envuelvo también en tus acciones, en tus comportamientos. Entonces, como comentabas, llega un punto donde hay una sobreprotección y estamos solapando la conducta adictiva, ¿no? La conducta del consumo del familiar. Eh, Incluso hay familias, hay padres de familia, hay parejas de familiares que consumen, que van y le consiguen la sustancia, por ejemplo, ¿no? Uf, Por ejemplo, en caso de jóvenes, me ha tocado tener pacientes, padres de familia, madres de familia que me dicen, prefiero que mi hijo consuma marihuana aquí en la casa, con sus amigos aquí, que afuera, porque afuera hay más riesgos, más peligros. Entonces, está con una venda en los ojos esa madre de familia, ¿no? y pudiéramos decir, Jorge, también que a lo mejor es muy fuerte, ¿no? Pero decir, señora, o señor, o familia, es que ustedes también se están enfermando. Claro, O sea, no nada más es él, sino ustedes también, al utilizar la palabra codependencia, pues me das a así es. entender que también yo estoy enfermo en la misma situación. Así es. Sí, de hecho, en los tratamientos, todos los tratamientos a las adicciones, va involucrada la familia. Es de cajón. ¿Por qué? Porque si el familiar que está teniendo el problema de la adicción, la enfermedad de la adicción, lo metemos a una clínica de rehabilitación o lo mandamos a un tratamiento de rehabilitación, él va a aprender a controlar su hábito, va a aprender estrategias para prevenir la recaída y viene con mucha información, llega a su hábitat, a su familia, llega a su área de familia, pero la familia sigue con esas conductas. Entonces, la misma familia en un momento dado se va a convertir en un factor de riesgo de recaída del familiar. Hay un ejemplo muy común que yo siempre comento y es muy significativo, que nos puede generalizar esto, ¿no? Había un caso de un chico que trabajaba en maquiladora. Aparte estudiaba. Entonces salía de la escuela, de la universidad y se iba al trabajo y salía a las 2 3 de la mañana. Pero en una ocasión llegó a las 4:30 de la mañana. Su mamá estaba preocupadísima. eh, Llega el chico y le dice la mamá, y lo aborda a las 4 de la mañana, ¿dónde andabas? ¿Qué pasó? Te estuve marcando. Y el chico cansadísimo le dice, mamá, tengo el teléfono descargado, no me lleva el cargador, estoy bien, no te preocupes, ya me voy a dormir, mañana tengo que ir a la escuela.
mira nomás cómo vienes, mira esos ojos, mira, ya me estás mintiendo otra vez. Entonces volvió la conducta de la desconfianza, que eso es muy común, pero que por eso es tan importante que el familiar trabaje esas partes de la desconfianza y cómo manejarlas para no caer en esto, que al final de cuentas el chico lo tronó de tanto que lo estaba hostigando a la Claro, mamá y va y consume. claro, o sea, llego a mi casa, me encuentro un infierno donde no me comprenden, Claro. mejor me voy a mi refugio, que son las drogas, ¿no? Y Así ahí es es, donde empieza. así es. ¿Cómo se puede romper con esta codependencia? Siendo familiares, porque yo creo que en este momento muchas personas se sienten identificadas. No tengo las cifras exactas, Sí. pero en alguna ocasión las consulté, son abrumadoras de la cantidad de personas que tienen adicciones a las drogas en este país. Baja California ocupamos el segundo lugar nacional de consumo de sustancias. Eh, eh, y la sustancia Más común, más común, más fuerte es el cristal o las metafetaminas, ¿no? que son procesos 100% químicos, Así que es. son 100% perjudiciales para el Claro, organismo. claro, claro, son puros ácidos, es algo fatal. ¿Cómo romper, decías, con esto? Yo creo que vuelvo a esto, ¿no? Es concientizar a la familia, que la familia sepa dónde acudir, que tenga esa iniciativa de buscar la ayuda, porque si no, el familiar va a volver a recaer, va a volver a tener esos problemas y la familia, como decía al principio, es como es un sistema, va a afectar a todo el sistema, a todo de alguna u otra manera. Lo va a afectar emocionalmente, en lo laboral, en lo familiar, en lo escolar, si hay hermanos, en fin, va a afectar de alguna u otra forma a todo ese sistema, pero ¿cómo romperlo? Buscando ayuda. Buscando ayuda porque es una montaña rusa. Sí, Si el familiar está pasando por una etapa espantosa, la familia se siente muy mal. claro. Si está bien, la familia se siente muy bien. Entonces están realmente, como dices tú, codependiendo. Así es. ¿Es recomendable que para acudir con un profesional vayan ambas partes? ¿Es lo que tiene que ser? Así es, así es. Aún así sean mayores de edad. Si es menor de edad, con mucha mayor Más razón. razón, claro, por supuesto. Porque hay normas oficiales en los tratamientos donde se tiene, si es menor de edad, se tiene que firmar un consentimiento informado y si es, una serie de documentación por la situación de menor de edad. Pero los mayores, de todas maneras, tienen que asistir porque, como te decía al principio, todos los tratamientos, sean en algún establecimiento, clínicas, centros de rehabilitación, o sean tratamientos ambulatorios, es importante que acuda el familiar o la familia que está, la familia de primer contacto, ¿no? ¿Por qué? Porque es donde la familia va a aprender estrategias, formas, maneras de no caer y sobre todo no caer en esas mismas conductas como el ejemplo que ponía de este chico de la escuela y de su trabajo, para no caer y no ser parte más de un factor más de una recaída, ¿no? Y que también esté en paz el familiar. Por supuesto. Mira, en esta plática, pues por supuesto que tenemos que platicar de las cosas como son. Sí, Y me ha tocado conocer casos de personas que tienen hijos con problemas de adicción, sí, donde después de muchos años los padres sufrieron un desgaste económico, un desgaste social. Ves a las madres desaliñadas, no son lo de antes. Entonces, a pesar de que el hijo se rehabilitó, sigue habiendo un terrible resentimiento y un odio, un rencor hacia el pariente. ¿Cómo se puede subsanar esa situación? eso es muy importante que comentas. Mira, muchas veces los familiares que son los consumidores los internan a mentiritas, ¿no? Los llevan, te voy a llevar al doctor, o acompáñame al mercado y van y los internan, o les llaman a los de la clínica o del centro y los internan. Y eso genera, pues, un coraje, ¿no? El familiar que consume dice, ¿por qué me metiste? ¿Por qué me haces esto? No, no era para tanto, en fin, en fin. Entonces llega un punto donde es mucho coraje, mucho resentimiento, pero también de ambas partes, ¿no? También el familiar, ya sean los padres o la otra parte, eh, oye, ¿por qué haces eso? Me haces sufrir y Sí, siento cierto resentimiento hacia ti también. claro. Entonces,
hay emociones muy desagradables entre estas ambas familiares y cómo manejarlos, cómo tratar en un proceso terapéutico. No hay vuelta de hojas. Por eso es importante que acudan a las sesiones. En el caso de los centros o clínicas o establecimientos, hay horarios, ¿no? Por ejemplo, sábados, reunión de familiares, ¿no? Entonces hay terapias familiares, psicoeducativas, hay terapias vivenciales y procesos psicoterapéuticos individuales, donde también ahí es donde se trabaja lo emocional y van sanando esta parte que al final de cuentas llega a un punto donde saben perdonar, aprenden a digerir todas esas emociones que los estaban, que también es parte de generar otro tipo de adicción incluso. Claro. ¿No? Entonces, el proceso psicoterapéutico es de cajón para que tanto el familiar que se queda en casa ayude a digerir todas estas emociones, igual la depresión, porque mi hijo o mi familiar está internado, ¿no? Y entonces cambia bastante las emociones dentro de la familia, la nostalgia, el extrañar, aún así sabiendo que era un infierno vivir con él ahí en la casa, porque claro, ya empeñó el tanque de gas, ya se robó el celular y infinidad de problemas que lo van conllevando a la familia, pero aún así te extraño y te quiero, pero también te odio, ¿no? Ahora sí que esa polaridad, pero el proceso terapéutico ayuda a digerir y a llegar a un equilibrio saludable para ambas partes, ¿no? Es muy importante saberlo porque estas situaciones pueden llevar a enfermedades más graves, ¿no? Por supuesto. No sé, un desarrollo de un cáncer, de problemas cardiovasculares, migrañas, etcétera. Sí. Y por otro lado, bueno, este es el tema de los jóvenes, de los adolescentes. Pero ¿qué hay de los adultos? Porque también digo, no hablemos nada más de las drogas, así como los psicotrópicos, el alcohol también puede ser una droga. Y en el caso de un adulto que es totalmente independiente, que tiene poder adquisitivo, quien es el sostén de la familia, me imagino que es un tema mucho más delicado. Claro. ¿Qué es la recomendación en estos casos? Ok. Sí, mira, aquí es como lo acabas de comentar, de repente se llega a un punto donde es más complicado por como yo soy autosuficiente, ¿no? Y soy funcional, esa es otra parte, ¿no? El consumo a sustancias se divide en tres partes, ¿no? En lo funcional, no se me nota, sigo trabajando, tengo mi vida estable, económicamente, socialmente, familiar, laboral, todo fluye, pero consumo por acá, ¿no? El otro escalón es el consumidor ocasional. ¿Qué quiere decir? Que ya es más repetido, ¿no? Durante el día, ¿no? A lo mejor el funcional lo consume una vez al día y ya el ocasional lo consume 2-3 veces en la semana. Y el consumidor perjudicial, que ya es el disfuncional, ya es el que se le nota, es el que empieza a tener ya consecuencias en el trabajo, ya llegó tarde, llegó con la resaca, está cometiendo errores. Se pelea con todo mundo. El carácter, el temperamento, las conductas, empieza a generar conflictos interpersonales en la familia. Entonces ya empieza a haber disfuncionalidad. Entonces, a lo que comentas, ¿cómo se maneja el adulto en esa parte? Yo creo que si no identifica que tengo un problema, va a llegar al tercer nivel, ¿no? Que decíamos. El adulto tiene que identificar que ya su consumo le está generando consecuencias. Y algo muy importante, un dato como desde el área médica, por ejemplo, cuando ya empieza a tener el consumidor empieza a sentir esa ansiedad por el consumo. Hoy no consumí y siento raro y estoy ansioso y tengo que ir a buscar mi consumo. Eso se le llama el síndrome de abstinencia. Cuando ya la persona empieza a tener el síndrome de abstinencia, es un foco anaranjado, casi rojo ya. ¿Por qué? Porque ya el organismo, ya el cerebro a nivel cerebral, ya está generándose una adicción. ¿Sí? Entonces ahí es donde el adulto debe tomar ya una iniciativa de buscar ayuda, ¿no? Por supuesto. ¿Cuál es tu recomendación? O mejor dicho, ¿qué le dirías a las personas que son un poco reacias a tomar terapia por muchas razones?
No la necesito, nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Yo voy a educar a mi hijo de la manera que yo quiera, o yo soy un adulto y no necesito de nadie que me asesore. ¿Qué Así le es. podemos decir a estas personas? Sí, sí, sí. Yo creo que a fuerza los zapatos no entran. Y ha pasado mucho que muchas familias se resisten a buscar el ayuda por estos mitos, no estoy loco, ¿para qué voy? Eh, y todo lo que comentabas, ¿no? Estos argumentos. Yo creo que desde nuestras trincheras como familia, como profesionales o dentro de nuestras áreas, ¿qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es la recomendación y la decisión es personal. Desgraciadamente tenemos que pasar por, dicen los consumidores en los centros de rehabilitación, tocar fondo. Muchas veces hasta que no vemos que ya estamos con las consecuencias hasta el cuello, es cuando empiezan a buscar ayuda. Pero tampoco hay que esperarnos a esto. ¿Cómo podemos prevenir? Bueno, como amistades, como familia, estar atentos, como A las decíamos al señales. principio, a las señales para buscar la ayuda. ¿Sí? Y muchas veces yo siempre recomiendo, tráigase a su hijo, tráigase a su familiar, que venga a una sesión, que venga, que conozca de qué se trata, y eso le llamamos nosotros sensibilización, una sesión de sensibilizar, de que la persona vea psicoeducativamente, que conozca, tumbarle estos mitos, darles las realidades de lo que es un proceso de terapia, de lo que sí es, lo que no es, y para qué, y las consecuencias saludables que le van a ocasionar. Entonces ya el familiar va resistente, pero dice, pues está bien, nomás voy, me dijeron que nomás viniera por... Y así lo dicen en consulta. Pues yo vengo nomás para que ya no me estén dando lata, Para ¿no? que no me esté molestando mi mamá ni mi papá, Así ¿no? es. Aquí estoy. Pero ya empiezan a escuchar y empiezan a ver y empiezan a conocer realmente de lo que se trata y lo que sí y lo que no es. Ya por lo menos van con una semillita sembrada y con la opción de regresar cuando se le dice, "Bueno, aquí están las puertas abiertas, ¿no?" Jorge, cuando es un caso demasiado grave de consumo de drogas muy fuertes que Sí. pasaron muchos años y se rehabilitaron, ¿hay un proceso que tiene que pasar para que se puedan reincrustar en la sociedad, en el mundo laboral, etcétera? No necesariamente, Armando, no necesariamente. No hay un ideal. Aquí el punto de referencia o el punto de partida para que ya empiecen a integrarse a una sociedad, a lo laboral, a lo escolar, en fin, a cualquier rol social, es cuando ya la persona se siente capaz, se siente segura y sobre todo que está manteniéndose en una rehabilitación. Ahí ya empieza, cuando trae la iniciativa del cambio. Hay gente que de repente, como lo comentas, terminó su proceso, un año, 6 meses en un proceso de rehabilitación, sale a la vida de nuevo y en cuanto sale empieza a buscar trabajo, empieza a cerrar esos círculos que quedaron inconclusos cuando dejó la vida social, ¿no? Entonces, y súper bien, súper bien. Y hay personas que todavía salen y no se sienten seguras todavía. Claro. Hay temor porque todavía no saben cómo enfrentar la realidad, cómo enfrentar la vida social. Entonces ahí lo que se recomienda es que sigan su proceso de seguimiento. Es decir, que sigan yendo a sus terapias una vez a la semana, psicológicas, a sus sesiones de grupo de autoayuda, a su grupo NA, AA, con sus terapeutas, a sus sesiones de lo que exista, pero sí muy marcado, sesiones de autoayuda y sus sesiones de terapia. Entonces, ahí es donde va a empezar a desarrollar más habilidades, más recursos personales para poderse integrar de una manera más sana y más funcional a la vida social. Por supuesto. Y mira, cuando hablamos acerca de las cifras, lo que decías de Baja California, Sí, viene a mi mente pues el gran flagelo que tenemos en el país, que es el narcotráfico, claro. donde estas personas buscan clientes a través de convertirlos a la adicción a las drogas. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿las campañas que se han hecho piensas que son suficientes o hay mucho por hacer todavía para que las personas traten de alejarse de ese mundo? Sí, Armando, desgraciadamente hay mucho que hacer, mucho, mucho que hacer. Se está haciendo bastante, eso es una realidad. Eh, Sin entrar en temas de política, que no lo soy, pero sí creo que en este nueva administración están haciendo cosas importantes y,
Y vienen programas muy importantes de muchas dependencias, tanto de asociaciones civiles como de gobierno, pero se está haciendo mucho. Como comentas, hay mucho que hacer todavía, pero todo tiene que ver con algo muy importante que es la prevención. Por supuesto. No es trabajar la adicción ya. Es bueno, por supuesto, que por lo cual hay tratamientos, hay centros, hay clínicas, este tipo de establecimientos, pero tenemos que trabajar con los niños, tenemos que trabajar con los adolescentes y algo muy importante, con los padres de las familias, que a las familias son las que debemos indicar cómo ellos, como comentabas con tu primer pregunta, cómo detectar, cómo darnos cuenta, pero también nosotros cómo estamos educando a nuestros hijos, qué estamos enseñándoles, con qué ejemplos estamos dando. Entonces yo creo que a partir de ahí viene toda esta parte de lo que es la prevención, es un abanico. Entonces tenemos que prevenir para evitar que haya adicciones, ¿no? Va a haber drogas, pero si hay prevención, Claro. va a haber un rechazo a esto, ¿no? Sí. Y como bien lo mencionas, esta administración dices que está haciendo cosas muy buenas. Sin embargo, también pensar en que el gobierno no nos va a resolver todos los problemas, ¿verdad? Sino que tenemos que dejar de ser paternalistas y nosotros realmente educar a nuestros hijos de la manera correcta, estar al pendiente. Así es. Sí, es como comentaba al principio, la familia es un sistema y en el sistema hay normas, hay reglas, hay límites. Entonces, si yo no le pongo reglas y límites a mi hijo, pues, ¿cómo va a crecer? Sin ese concepto que es una regla, que es una norma, que es un límite, entonces crezco, llego adolescente y la adolescencia es ingobernabilidad por la misma etapa. Entonces, si yo no traigo ese concepto y no traigo esa conducta aprendida, pues va a ser más fácil cometer actos antisociales. ¿Por qué? Porque no tengo normas, no sé qué es eso. Entonces sí debemos de empezar desde casa. Hay ejemplos muy comunes que yo siempre pongo a los padres de familia. Si yo como papá le digo a mi hijo, no comas en el sofá porque los vas a ensuciar. Pero sí, bueno, me siento yo a ver mi serie favorita de Netflix y me llevo mis chuchulucos. Entonces, ¿qué ejemplo estoy dando, Claro. no? Pero yo soy el papá y yo sí lo puedo hacer. No, aquí lo importante es generar que todo haya equidad en cuestión de los valores y la educación que estamos dando, ¿no? Entonces yo creo que a partir de ahí, o el papá que tiene su seisito en la casa, que también que estamos dando a entender, ¿no? Y siempre va a haber esa curiosidad de los chicos que se siente, que será, porque está en la etapa del averiguar muchas cosas. Entonces tenemos que estar muy atentos a qué es lo que vamos a darles, qué vamos a dar, qué vamos a ofrecer, qué vamos a enseñar dentro del hogar, ¿no? Todo parte de ahí, de ese sistema. Por supuesto. Hay muchos temas, hay muchas cosas que platicar en este aspecto. Sin embargo, me gustaría que dejáramos la puerta abierta para que las personas se acercaran. Claro. Hablando de Pascali, me tocó la oportunidad de ir a este lugar. Me llamó mucho la atención todo lo que están haciendo y ahí es donde te pueden encontrar también, ¿no? Así es. Si gustas darnos tu red social, algún correo electrónico sí, para abundar un poquito más en los temas, las personas que tengan el interés. Claro que sí, Armando. Estamos en Pascali, como lo comentas, es un centro de atención de psicología y de otras terapias alternativas. Me pueden encontrar en Facebook, así como PSIC. Jorge Campos. Bueno, ese es mi correo, pero como en Facebook, Jorge Campos, psicólogo Jorge Campos. Y en Pascali, pues por el teléfono, ¿no? El celular 646-132-9090. Por supuesto, Jorge Campos, no vayan a pensar que es el portero, ¿eh? Es portero, pero en adicciones, para los problemas. Para los problemas. Jorge, yo te agradezco mucho la plática, es un tema muy interesante, se queda la puerta abierta de este estudio, que es tu casa también. Gracias. Las veces que gustes venir con mucho cariño. Gracias. Y amigos nuestros, hagamos las cosas como tienen que ser, acudamos con los profesionales. Siempre hay una solución, no importa el tamaño del problema o del infierno que estemos pasando, ¿no es así? Así es, lo acabas de decir, y ese es un eslogan que muchas campañas en cuestión de prevención y de tratamiento de adicciones es, hay solución. Hay solución, es cuestión de nada más darme cuenta, identificarlo y darme el permiso de poder buscar la ayuda. Por supuesto. Jorge, muchas gracias. No, gracias a ti, hermano. Y estamos pendientes para otra próxima plática. Claro que sí. Gracias, amigos, que estén muy bien.